Adiós ayer, adiós casi el día de hoy, adiós semana, bienvenido el fin de semana, bienvenidos todos y todas aquí a La Brújula por Radio La Luna. Hoy, viernes 11 de julio de 2021, apenas 10 días faltan para el invierno, para la llegada del invierno, pero igual estamos con una temperatura formidable, para que sepan que esto va en vivo. 16 grados centígrados la temperatura aquí en el Palomar, provincia de Buenos Aires, a 10 cuadras hacia el oeste del Hospital Posadas, cero probabilidad de precipitaciones, humedad del 38%, viento de alrededor del 20%, un día espléndido y viene un fin de semana muy pero muy lindo, pero con una caída en las temperaturas. La máxima de mañana va a ser de 13 grados y la del domingo de 12, pero con sol espectacular para que usted ya a partir de las 17 horas del día de hoy, es decir, a partir de este mismo momento, empiece a disfrutar todo el fin de semana, porque si lo alargamos un poquito, la verdad que lo disfrutamos muchísimo más. Programa número 289. Ya vamos a cumplir 3 años aquí en Radio La Luna y realmente estamos muy contentos, con muy buena repercusión, con muy buena recepción por parte de los oyentes y de todos los seguidores de este programa. Cada vez se suma más gente a escucharlo y cada vez gusta más. A veces nos sale mejor y a veces no tanto, pero de todas maneras ahí estamos, para pegarle para adelante. Entonces le damos las muy buenas tardes a todos los oyentes que se han quedado en la antena de Radio La Luna AM 1140. También aquellos que nos están escuchando a través de la página web de la radio, www.radiolaluna.com.ar. También los que nos siguen por Twitter, por Facebook, a través de los celulares con distintas aplicaciones o a través de la computadora. A todos, muy buenas tardes. Le vamos a dar, en principio, los que estamos aquí en el piso, porque hoy tenemos varios faltazos, Empieza el fin de semana y nadie quiere venir a la radio. No, quiero decirle que los que no han venido, no vienen por razones absolutamente justificadas. De manera que no lo voy a mencionar, pero después los voy a saludar porque son mis compañeros de mesa que no están aquí. Pero el que sí está aquí, para que esto salga a la perfección, es nada menos que nuestro operador de los días viernes, Leandro Mugarza. Ahí está, Leandro Mugarza, que es realmente un operador de primera línea que hace que esto salga a la perfección, que tengamos todo el material disponible apenas terminamos nuestro trabajo del día viernes y que nos permite, lógicamente, ir a aquello que creo, a otro que le damos las muy buenas tardes, que es nada menos que Daniel Pérez. ¿Qué creó Daniel Pérez, dirá usted? Bueno, él creó el canal de YouTube La Brújula en la Luna, donde usted puede escuchar todas las entrevistas y todos los programas completos desde el 1 de octubre de 2018. Mire usted qué gran mérito que tenemos ahí acumulado, no sé, ya estaremos en 1150 entrevistas, una cosa impresionante, con un caudal de información magnífico que realmente es parte de un acumulado muy útil para estudiantes, para investigadores, para curiosos, para quienes quieren entrar en temas ambientales, económicos, políticos. Bueno, allí pueden ir, buscar y van a encontrar siempre algo realmente muy interesante. Así que le damos las buenas tardes a Daniel Pérez. También le vamos a dar las muy buenas tardes a quienes no nos acompañan el día de hoy, pero que siempre viene, que es nada menos que mi amigo Daniel de Abrantes. También tengo que recordarles que quien le ha denominado al canal de YouTube La Brújula en la Luna como Parloteca es nada menos que Miguel Pascuale. Miguel está trabajando para que el programa pueda tener un relanzamiento, si ustedes quieren. Y uno de los grandes temas que vamos a incorporar es todo aquello que tiene que ver con la vivienda, todo aquello que tiene que ver con la construcción, aquello que tiene que ver con... ¿Se acuerdan cuando decían que la construcción mueve
muchísimos gremios y prácticamente mueve el país. Bueno, algo de eso vamos a estar empezando a inclinar el programa hacia allí, porque nos interesa. En la Argentina hay un enorme déficit habitacional y lógicamente que ahí hay que poner el ojo. ¿Por qué? Porque tiene bondades múltiples. La construcción de viviendas tiene bondades por donde usted lo busque. Genera puestos de trabajo, genera mano de obra a mansalva, desarrolla diversas actividades, desarrolla la arquitectura, la industria del cemento, del hierro, de las aberturas, de los sanitarios, en fin, de la electricidad, virtualmente desarrolla todo. Y además nos va a permitir, en una planificación de mediano plazo, ir buscando los lugares donde en esta inmensa Argentina de 2 millones casi 800.000 kilómetros cuadrados podamos ir a vivir en un mundo que está cambiando y que por tanto antes usted vivir cerca del centro era indispensable. Ahora el centro está en cualquier lado si usted lógicamente tiene todos los servicios a su alcance. Por eso vamos a trabajar muchísimo en el tema de la vivienda y ese es un mérito que le atribuimos a Miguel Pascuale, que está trabajando intensamente, como decíamos, la creación de un medio, de un multimedio, en capacidad de tener por objetivo el bienestar general antes que cualquier situación de lucro. Le damos también las muy buenas tardes a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión, esos flyers que enviamos y dicen, bueno, yo vuelvo a difundir, y así se van multiplicando por miles. Le damos también las muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital y un poquito del Chaco también, a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. De la misma manera, a los amigos Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que hacen lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. También las muy buenas tardes a nuestros amigos de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y en particular un abrazo a el amigo Hernán Mayor, que lo he visto en estos días. Bueno, ¿qué programa tenemos hoy? Hoy tenemos un programa realmente intenso, un programa muy, pero muy interesante. Lo primero que vamos a poner en el aire son unos minutitos de Victoria Melipán Antieco Spoja, Lonco, ella, es decir, una habitante de esta región, la Argentina, pero que no vino de los barcos de Europa, sino que viene de los pueblos originarios, y que el presidente tuvo ese traspié que le ha costado muchísimo, porque realmente las redes han hecho de ese traspié del presidente al decir que los argentinos, es decir, los mexicanos venían de los aztecas, los brasileños de la selva, seguramente tendría que haber también dicho que los peruanos de los incas, y los argentinos, ¿de dónde venimos? Los argentinos descendemos de los barcos. La verdad es que esto, por un lado, ha llamado a muchos memes graciosos, por un lado, pero por otro lado ha dolido a muchísima gente, porque realmente estar absolutamente reconocido que había pueblos en nuestra América antes de la llegada de Colón, y a pesar de que hubo masacres tremendas, esa etapa trágica de la historia, con la que no tenemos absolutamente nada que ver y que repudiamos absolutamente, aunque pertenece a un pasado que no podemos ni olvidar, pero tampoco podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es reparar parte de aquellas tremendas injusticias, y en el equívoco del presidente, Victoria Melipán Antieco Espoja nos mandó unas palabras, y yo quiero que estas palabras se hagan públicas. Para ellos también ya se los envié, porque es una falta de respeto total. Estamos tan presentes y tan vivos, Petu Mongelein, aún estamos vivos, que estamos defendiendo el vientre de nuestra madre tierra para todas las personas, para todos los que habitan en el planeta, y en este caso específico este pulmón verde que tan caro es al sentir y que tanta especulación tienen los distintos organismos de los distintos estados en distintos tiempos. Es vergonzoso.
sinceramente es vergonzoso. Que diga que Argentina viene de los inmigrantes que vinieron del otro lado del barco y los pueblos preexistentes, entonces no conoce la Constitución Nacional. Desconoce la Constitución Nacional, es brutal esto. Artículo 75, inciso 17 de la Carta Magna o Constitución Nacional de la Republiqueta Argentina, como digo yo, donde expresa bien reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Es terrible culturalmente esto. No me sorprende, pero nos ha indignado terriblemente. Lastima a muchos de nuestros hermanos. A mí no me lastima, porque yo sé perfectamente quién soy, dónde estoy parada y para qué. Pero hay muchos de los nuestros que no tienen voces aún. Entonces ellos solamente se acuerdan de los pueblos indígenas en los conurbanos, en las afueras, en la exclusión, en la marginación, cuando necesitan el voto. No porque estén estos de turno. A lo largo y ancho de la historia siempre se ha usado los pueblos indígenas para lo último de lo último. Disculpe si soy tan apasionada para decir las cosas, pero tengo sentimientos. Y siento por todos los míos, por los nuestros. Tendremos mestizaje de gringos. Yo no digo que no, pero mucha, gran cantidad de gente no vino a hacer cosas buenas acá. Y visto está que actualmente los dueños de la mayor cantidad de extensión de territorio en la provincia de Buenos Aires y en otros espacios son los señores de la década del 1880 para adelante, la famosa Sociedad Rural Argentina, que les entregaron después del gobierno de Roca como favores entre la milicia y el Estado por haber combatido al indio, siendo que nosotros, los Gununacuna, los mal llamados Pampas, fusionados con Mapuche, con Querandí y con otros pueblos, defendimos este territorio antes del Cabildo de 1810 contra los casacas rojas. Siempre estuvimos. No venimos tampoco del Imperio Incásico. No somos ni Abiyala ni Tahuantinsuyo. Está hablando una Mapuche Tehuelche. Por eso lo digo, con conocimiento de territorio y de preexistencia. Pero que un presidente de la nación argentina que habla de derechos humanos, que habla de la diversidad de género, que habla de tanta cosa que es conveniente en esta pandemia, venga a hacer esta paparruchada, es una vergüenza ajena. Bueno, esta es mi voz. Tañí Sungun. Nuestro decir, nuestro hablar. Acá se lo dejo transmitido, este hermano interlocutor, comunicador. Era necesario que lo dijera y lo expresara. Sería muy importante que se pueda transmitir por la radio, por alguno de sus programas. Bueno, le agradecemos muchísimo, el mensaje era para mí, pero a mí me parecía que había que ponerlo al aire. Le pregunté a Victoria Melipán Antieco Espoja si lo podíamos poner al aire, me dijo que sí, y es una grabación espontánea, cargada de dolor, de indignación, y quiero recordarle a todos los argentinos que el artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 17, marca reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. La verdad es que Eduardo Galeano, que ha acuñado esas frases tremendas, ha dicho en algún momento que todos llevamos algo de sangre indígena, algunos en las venas y otros en las manos. Terrible, terrible. Bueno, no se puede invisibilizar, no se puede negar, no se puede excluir, marginar absolutamente a nadie. Esta Argentina que ya hace varias décadas que no hace otra cosa más que desintegrarse y negar la pluralidad de voces,
de culturas, de etnias, de colores, que componen una riqueza en sí misma y que es lo que debería ser aprovechado para nuestra elevación en todos los órdenes. Y sin embargo, ¿qué observamos? Observamos una verdadera negación, casi sistémica, casi inconsciente, casi que no nos damos cuenta. Pero el que está allí, que son millones de hermanos, hermanas que están en el territorio, a lo largo y a lo ancho del territorio, pero también están en los conurbanos de las grandes ciudades y también están en las grandes ciudades, están por todos lados, escuchan y no pueden entender que no sean reconocidos. Bueno, vaya entonces esta descarga por parte de nuestro programa de lo que vamos a señalar como un error no intencional del presidente de la Nación, pero un error al fin que marca una seguidilla de errores cada vez que el presidente habla, que lo están llevando a que tendría que reflexionar un poquito más. Y quizás el presidente debería ser un poco más humilde y escribir o hacerse escribir discursos cuando van a tener una enorme connotación pública y por tanto frente a esa repercusión no cometer errores. Quizás este error no lo hubiera cometido si él hubiera citado a Octavio Paz en forma textual, pero él confundió un texto de Octavio Paz con una letra musical, con una letra de canción de Lito Nevia, y esto, fíjense lo que produjo. Bueno, en un par de minutos vamos a estar hablando también, porque Victoria es de aquella zona, con Rosana Marcela Donato. Rosana es, guardaparques de allí de esto que hemos venido siguiendo en los últimos programas, que tiene que ver con el Parque Pereira Iraola, donde efectivamente existe allí un pulmón de una magnitud que no todos pueden medir, porque tiene son más de 10.000 hectáreas y una densidad de vida interna, vegetal, flora, fauna, pájaros de todo tipo, en fin. Ahora se lo vamos a preguntar a Rosana, ¿cómo cuidamos eso? Porque da la impresión de que en nuestro país no nos hemos desvinculado tanto de la naturaleza, nos hemos desvinculado a través del cemento. Es muy lindo vivir en departamentos, yo no digo que no, por suerte yo vivo en una casa y tengo en mi casa felizmente un buen terreno, un buen pedazo de tierra donde tengo un gran limonero, donde tengo varios árboles, donde tengo algunas plantas, algunas flores. Todo lo cuida Laura, es cierto, pero está bien vivir en un departamento, pero eso no nos puede llevar a enajenarnos de la necesidad de defender la naturaleza y sobre todo, como nos ha enseñado, porque por lo menos yo lo he aprendido, de Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo, donde él nos ha dicho que incluso peor que el calentamiento global, que en sí mismo es un factor temerario, porque puede producir una cantidad de fenómenos que nos lleven a la extinción como especie, peor aún que eso, es el avance sobre la biodiversidad, es decir, una enorme cantidad de vida microscópica, de vida en insectos, que todavía los seres humanos desconocemos, y sobre la cual la destruimos, sin medir las consecuencias. Entonces, por eso le hemos dado tanta importancia a este enorme pulmón que está nada menos que entre Buenos Aires y La Plata. Creo que ya estamos en contacto con Rosana Marcela Donato. Buenas tardes, Rosana. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Rosana, para nuestros oyentes, ¿por qué no se presenta? Porque yo sé que usted es guardaparques, pero usted tiene unos cuantos años trabajando en el Parque Pereira Iraola y me gustaría que usted le comente a los oyentes a qué se dedica su tarea, en qué consiste. Así empezamos a charlar sobre este bien común que es el parque y que no muchos lo tienen en cuenta. Bueno, yo soy Rosana Donato.
Soy guardaparques de profesión, brigadista en incendios forestales, por cursos con parques nacionales que hice, pero actualmente hace 11 años que me desempeño como voluntaria. Yo no integro el cuerpo de guardaparques de manera oficial. Ajá. Generalmente los guardaparques, cuando nos recibimos, hacemos un voluntariado para ver si podemos llevar adelante nuestra tarea, porque no es lo mismo cuando nosotros estudiamos que luego in situ. Cambia muchísimo la manera de ver el día a día de los guardaparques y las guardaparques, ya que no es una tarea tan fácil como quizá algunos lo ven o idílica, ¿no? Es una tarea que día a día tiene sus complicaciones a veces. Claro. Entonces los guardaparques hacemos un voluntariado, que generalmente es de 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, en el caso mío, 11 años ya van de voluntariado. Muy bien. Qué esfuerzo. Yo no lo veo tan bien, pero bueno. Bueno, algunos hacemos un voluntariado en otras áreas, pero de todas formas creo... Claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, bueno, generalmente las personas que hacemos voluntariado somos altruistas, ¿no? Claro. Lo hacemos por vocación. Pero bueno, cuando nosotros estudiamos para poder ejercer la profesión, no es lo mismo ser una guardaparques voluntaria, en mi caso, sin nombramiento, que si yo tuviera nombramiento. Claro. ¿No? ¿Y por qué no tiene nombramiento, Rosana? Y porque aún no ha llegado. No ha llegado en el parque. Yo me desempeño mi voluntariado en el Parque Provincial Pereira Iraola, Reserva Mundial de Biosfera. Hay varios voluntarios, hay varios guardaparques, no con tantos años como yo, pero sí, hay otros guardaparques y no están tomando guardaparques. Eso implicaría que ustedes puedan tener un salario, es decir, puedan ser retribuidos como corresponde a la labor que hacen, ¿es así? Claro, por supuesto. Por ejemplo, en mi caso, todo lo pongo de mi bolsillo. Mi equipo de incendio me lo compro yo, mi ropa me la compro yo, mi traslado me lo realizo yo. Bueno, ya hace 11 años que hago esta tarea, como lo hace cualquier guardaparques voluntario, ¿no? Sí, sí, no es algo loable, es parte de nuestra profesión. Pero bueno, en mi caso, ya no sé si hay guardaparques que tengan tantos años como los que yo llevo. Sí, me da un poquito de vergüenza que el Estado no asuma la responsabilidad teniendo gente con la vocación como usted o como otros. Usted pertenece a una asamblea, ¿verdad? Sí, asamblea de la Reserva de Biosfera Pereira Iraola. Bien. Cuéntenos quiénes componen esa asamblea. Bueno, es una asamblea que se crea en el año 2010 por inquietud de los vecinos del parque, que como siempre en estado casi de abandono ellos, se juntan para poder resolver varias problemáticas del lugar, como por ejemplo que no cuenta con una salita de primeros auxilios, siendo que es una zona rural, de difícil a veces tránsito. Esos caminos rurales actualmente están totalmente intransitables, esos caminos. Ajá. Si tiene que llegar una ambulancia, no puede llegar, como fue en el caso precisamente de la persona que creó la asamblea, el señor José Lizarraga, que en ese momento ocupaba la quinta 62 del área J de producción. El parque tiene la particularidad que tiene una zona de quintas. Esas quintas se dividen por sectores que van de la A a la H. Bueno, bien. José se encontraba en el sector J y él con otros pobladores,
convocan a también, se suman a universidad, se suman vecinos, se suman organizaciones no gubernamentales, otros movimientos de lucha, ¿no? Porque se empieza a hacer la temática muy interesante para todos aquellos que les interesa proteger y conservar los ambientes naturales. Claro. Y tal es así del estado de las calles que José, una de sus descomposturas que ha tenido que salir en carretilla, sacado por los vecinos. Pero eso por es que ocurra por eso por lo intransitable de las calles. Digamos también que eso es el área metropolitana, quiere decir que no es que estamos hablando en las alturas de la cordillera de los Andes, en un lugar perdido, sino que estamos hablando de pocos kilómetros del puerto de Buenos Aires, muy cerquita de La Plata, prácticamente del centro político de la provincia de Buenos Aires. Y eso ha mejorado a partir de la intervención de la Asamblea. ¿Estos temas han mejorado? No ha mejorado. Lo único que la Asamblea lo que hace es poder visibilizar todo lo que está sucediendo en el parque, más allá que la Asamblea también trata de hacer educación ambiental, también trata de hacer otro tipo de actividades, pero el fuerte de la Asamblea es poder hacer denuncias de lo que sucede y también poder hacer judicializaciones, ya que cuenta con un cuerpo de abogados. Recordemos que la Asamblea en el año 2010 detiene con un amparo un proyecto de vialidad nacional que quería pasar una autopista por el corazón del parque. Entonces, se detiene el paso de la autopista, tal es así que, que en el año 2020, en agosto, ya se da la sentencia firme de esta medida cautelar de ese entonces. Bien. Con la medida de no innovar por sobre el parque. Por suerte, ese es uno de los grandes logros de nuestra Asamblea, ¿no? Claro, lo sorprendente es que la Asamblea tiene que recurrir a la voluntad y la participación de los ciudadanos por la desidia de un Estado que tiene recursos como para hacer otras cosas menos importantes y que realmente hayan pasado tantos años y no se haya podido avanzar es muy significativo, y no estamos hablando de ninguna administración en particular, sino que es una situación que se sucede desde hace muchos años, supongo yo. Y si nosotros pensamos, ¿cuándo el parque fue nombrado parque? 1950. Al año 2021 aún se sostiene con el decreto de expropiación. Y se sostiene porque ese decreto de expropiación es muy claro en cuanto a los objetivos, que es la preservación y conservación. Claro. De ese espacio natural, de ese patrimonio histórico. Ahora, si no fuera ese objetivo, el parque, nosotros tememos que ya no sería parque. Claro. Porque al año 2021, tal cual la ley 10.907 de parques, reservas y monumentos naturales exige que cada reserva tenga su propia ley, porque las reservas son todas son con sus propias características. Entonces necesita tener su ley, sus normativas propias, que esa ley le da, su propio manejo. Bueno, acá todo queda desvirtuado y a la buena de Dios por no tener todo esto que yo le estoy comentando. Claro. Las áreas naturales protegidas son muy necesarias, pero con su marco legal que sea sólido, con unos límites claros, que sean bien definidos, que sean reconocidos, que sean respetados, con un presupuesto que sea suficiente para todo lo que se necesita para desarrollar los proyectos, con el personal capacitado adecuado y en cantidad suficiente. La cantidad hoy de guardaparques que hay en el parque
no son lo suficientes para las 10.000 hectáreas, más de 10.000 hectáreas que tiene. Sí, claro. Y en este momento cabe destacar que todo el personal del parque está en asamblea constante porque están con un grave conflicto laboral. Y cuéntenos de qué se trata ese conflicto laboral. Bueno, están muy mal pagos, trabajan en condiciones que no corresponden a la dignidad de un trabajador, de una trabajadora. Hay baños que están en condiciones que deben ser clausurados, que no tienen agua, que están rotos, no tienen las herramientas que corresponden, los tractores no andan, no tienen los materiales que corresponden para trabajar, no son reconocidas sus horas, y más en estos tiempos de pandemia, cuando hay personal esencial en el parque que no ha sido reconocido. Sí es reconocido como esencial, pero no al momento de ser remunerado como tal. Claro. Le pregunto, ¿ustedes le han pedido a los gobernadores e incluso al actual gobernador alguna entrevista, una reunión para tratar este tema y que tome carne en la cabeza de quien está gobernando, que tiene tantos problemas que muchas veces algunas cosas le pueden pasar por alto? Pero este no es un tema menor, es un tema que realmente debería impulsar el propio gobernador. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los temas? Bueno, ahora en la provincia tenemos a un gobernador, a este... No, digo cuál de todos los temas, porque, por ejemplo, la Asamblea lo que hace es lo que se llama una trazabilidad jurídica. Nosotros sabemos los procedimientos administrativos y judiciales, cuáles son y cómo corresponde hacerlo. Entonces nosotros no podemos llegar a una gobernación sin antes pasar por los organismos que están en el parque, que corresponden al parque. Ah, bueno, ¿sí? Pero entonces nosotros, Rosana, le comento... ¿Usted habla del laboral? No, yo se lo plantearía más o menos en estos términos. Esto es una cuestión de índole política, no supera lo administrativo. Y por tanto, yo creo que ustedes podrían, por ejemplo, elaborar un borrador de proyecto de ley con todas estas cosas que usted ha señalado con tanta claridad y solicitarle una entrevista al gobernador de la provincia de Buenos Aires para presentarle el proyecto de ley sobre la preservación de la reserva de biosfera Parque Pereira Iraola. Y entiendo que si ustedes le llevan eso, el gobernador lo puede canalizar a través del legislativo, el legislativo discutirá y probablemente pudiéramos tener una ley. Bueno, nosotros desde el año 2001 que presentamos proyectos de ley, el último fue presentado en el año 2019 por el Frente de Todos. El proyecto de 2115. Que le daba el nombre al parque Derechos de la Ancianidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese proyecto? Cayó en marzo del 2021 cae. Así que ahora nosotros constantemente elevamos los proyectos. Pero bueno, lo que necesitamos que, aprovecho el medio para poder hablarle directamente a los gobernadores, no solo de Buenos Aires, sino de todas nuestras provincias, a los intendentes, que los objetivos de desarrollo sostenible que enmarca Naciones Unidas y que todos los países miembros se comprometieron a poder cumplir al año 2030, que son el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades, producción y consumo responsable, acción por el clima reales, vida de ecosistemas terrestres, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos, no van a ser posibles si no modifican el concepto que se tiene del cuidado de un ambiente sostenible, sustentable para las futuras generaciones.
nosotros no podemos pensar en nuestra generación, tenemos que pensar qué dejamos a las futuras generaciones. Por eso la Asamblea siempre termina preguntándose, ¿qué huella dejamos? Porque ¿qué es lo que vamos a dejar nosotros? Podemos presentar, cada 2 años presentamos el proyecto, lo modificamos, lo volvemos a presentar, ahora vamos a volver a presentar más corto, porque a lo mejor, claro, nuestro proyecto como enmarca todo lo que corresponde al parque, a lo mejor es tan largo que quizá no lo quieran leer. Pero bueno, ahora se lo vamos a hacer por parte, lo vamos a hacer más corto, lo vamos a presentar, a ver si así por parte podemos sacar el proyecto de ley. Y no puede ser cualquier proyecto de ley, porque hay varias organizaciones que presentan proyectos de ley, que dicen que lo trabajan con la comunidad. Tiene que ser real la convocatoria de todos los actores de la comunidad. Como por ejemplo, ahora hay una resolución que salió el 23 de febrero del 2021 en conjunto con 3 organismos, Ministerio de Desarrollo Agrario, OPDS y el Ministerio de Seguridad, conformando un supuesto comité de gestión, donde allí se nombra a ciertos actores sociales, que esos actores sociales, desde que nosotros venimos trabajando y tratando de construir, preservar y conservar el ambiente de la reserva, no lo vemos presentes. Sin embargo, a todos los actores que conforman la Asamblea de la Reserva no los han convocado, y son muchísimas organizaciones, porque la Asamblea es abierta, claro, es federal. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué a dedo por ese comité de gestión, cuando nosotros lo venimos solicitando año tras año, lo hacen de manera rápida 3 organismos que uno de ellos no tendría por qué estar en esa resolución, y es el Ministerio de Seguridad, que nosotros vamos a pedir que se retire. El Ministerio de Seguridad no puede estar en una resolución de una reserva de biosfera que fue declarada por UNESCO con importancia mundial en 2007. No corresponde. Tendría que estar la Dirección General de Cultura y Educación. Tendrían que estar nombradas todas las universidades, todas las organizaciones que están en el área constante, los productores, claro, las organizaciones de productores que son tan importantes. Entonces, bueno, para hablar, por eso yo le decía cuando usted me invitaba a la radio, que es tanta las aristas, ¿no? Las temáticas que confluyen para poder conformar esta riqueza que tenemos y que estamos dejando que se nos escurra entre las manos. Vaya a saber por qué ambición, vaya a saber por qué mezquindad, vaya a saber con qué objetivo, si son tierras que son que preferiblemente las quieran usar para emprendimientos inmobiliarios, cosa que mientras estemos la Asamblea de pie no van a poder. Muy bien, porque yo viví también en otro momento, hace unos años atrás, cómo querían arrasar con los humedales de Avellaneda y Quilmes para hacer un emprendimiento inmobiliario de muchos miles y miles de metros, con la finalidad de tener casi un reflejo de lo que era Puerto Madero en Avellaneda y Quilmes, generar ahí un lugar cerrado y que más que comunicarse por tierra con Buenos Aires, iba a tener el lujo de tener embarcaciones para unir directamente desde Avellaneda a Quilmes, ir a la ciudad, a Puerto Madero, al microcentro, para una verdadera élite, ¿no? Pero sacrificaban en favor de esa élite nada menos que los humedales, que tienen un valor extraordinario, porque son esas grandes reservas que permiten equilibrar la humedad, equilibrar la suba y baja de las aguas. En fin, ahora le quiero preguntar cosas más concretitas y ya... Lo que usted está comentando me hace recordar a los 6 pueblos nuevos de Hudson que están construyendo sobre los humedales. ¿Qué noticia que me da? 63. En la calle 63.
Ajá. Bueno, es increíble porque el negocio inmobiliario es el que en definitiva determina dónde se habita, dónde se construye, dónde se vive en la Argentina. Es increíble porque se termina constituyendo inconscientemente y sin plan, por el solo hecho de llevar adelante negocios inmobiliarios, se transforman en los que determinan el diseño de esta megalópolis que tenemos, que realmente es un sinsentido en un país tan inmensamente grande como es la Argentina, que acumulemos a todo el mundo en esta zona como si el país no tuviera miles de otros lugares. Rosana, pero yo le quería preguntar algunas cosas más, digamos, cotidianas. Por ejemplo, ¿ha sufrido incendios, por ejemplo, la Reserva Costanera Sur en la Ciudad de Buenos Aires durante unos años tuvo incendios intencionales? Allí, ¿ha habido incendios intencionales o no intencionales? ¿Cómo se custodia un parque para que efectivamente un incendio no haga un verdadero desastre, con el impacto además en zonas densamente pobladas que rodean al propio parque? Sí, nosotros hemos tenido, todos los años tenemos incendios, pero sabemos que muy pocos de esos incendios no son intencionados. La mayoría son intencionados y, bueno, es fácil de detectar cuando un incendio es intencionado. No están las condiciones dadas para que así no sea y se provoque el incendio igual. Entonces, bueno, sí, hemos tenido muchísimos incendios en los que estamos trabajando 5 días seguidos, a veces 7 días, porque no solo se hace el ataque del fuego cuando merma ese fuego, sino que después se hace la guardia de cenizas para controlar que no vuelva a encenderse, ¿no? Y entonces a veces es un trabajo que tenemos de descanso 2-3 horas y tenemos que continuar. Por eso es tan importante que se pueda lograr la incorporación de más guardaparques. Claro. Y le pregunto por otra faceta que tiene que ver con la incursión de intrusos o cazadores furtivos. ¿Cómo se controla todo eso? Porque los accesos al parque son lo suficientemente importantes como para dificultar la tarea de control de ingreso al parque. ¿Cómo es eso? Y eso se hace con recorridas. No hay otra manera, porque el parque es amplísimo, son más de 10.000 hectáreas, y cazadores furtivos, como también personas que se llevan leña, que se llevan muchísima leña en camionetas. Eso solo se puede detectar con la denuncia de alguien que los esté viendo en ese momento o la recorrida de los guardaparques constantemente. Ahora, nunca hacemos una recorrida de a uno. Siempre se hace con un apoyo. Claro. Entonces, son 2 guardaparques o un guardaparque y un guardaparque voluntario, cuando en mi caso nos tocó hace unos días, y otros que se quedan en la base, y depende, porque con esta situación de pandemia hay burbujas en todos los sectores de trabajo. Entonces, no todos vienen a trabajar, como por ejemplo, la base de guardaparques del sector San Juan. Generalmente se trabaja sábado y domingo, todos los guardaparques están hasta las 22 o más, desde las 7 de la mañana de corrido, en horario normal, en épocas normales. Ahora, en pandemia no, porque hay personal que es de riesgo, hay personas, se dividen las burbujas, entonces no todos podemos estar quizá en el mismo momento trabajando, y entonces es más dificultoso. Pero bueno, todo depende de, como dice usted, son decisiones políticas, de que la reserva tenga sus normativas claras, tenga a sus laburantes bien pagos, con las herramientas que corresponden, y la cantidad de laburantes y laburantas que necesitamos hoy en la reserva. Bien. Bueno, la última que le hago, ¿está calculado cuánta gente va al parque por tema de recreación, para jugar a la pelota o para lo que fuera?
¿Se sabe cuánta gente No sé si hay, entra no los sé fines si de hay semana? un cálculo, pero lo que sí le puedo decir es que son miles de personas que vienen al parque, y muchas de esas personas no tienen, por ejemplo, un baño público donde ir, no tienen, por ejemplo, un espacio de interpretación ambiental donde acercarse a ver, por ejemplo, qué animales hay en la zona, asesorarse con los guardaparques, a recibir una folletería en épocas normales, porque Sí, ahora sí. en pandemia todo eso no se hace. Sí, Y sí. ahora en épocas de pandemia, por supuesto, con el mínimo de personal trabajando todos los días, es muy difícil poder contener también todos los de manejos de los visitantes, que muchas veces no les alcanza con ver que hay una resolución presidencial que les está diciendo que no pueden salir a tantos metros de su domicilio, o un cartel que indica que está cerrado, o un cartel que tenga un protocolo de que no se puede ingresar sin barbijo aunque estés al aire libre y en senderos, o un cartel que indique el horario. Yo creo que la ley de educación ambiental sancionada últimamente va a ayudar mucho a todas las reservas a poder concienciar a todas las familias que el cuidado, la preservación y conservación depende de cada uno. Que una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. Son palabras de John Sowell, y que la naturaleza es inagotablemente sostenible, pero si nosotros la cuidamos, porque si no, es totalmente finita, y tenemos que saber quiénes están detrás nuestro, que son los que esperan que hagamos un futuro mejor. Muy bien. Muy bien, Rosana, por hoy le agradezco muchísimo la amabilidad que ha tenido de conversar con nosotros en nuestro programa La Brújula por Radio La Luna. Pienso que en no mucho tiempo volveremos a conversar y ojalá podamos dar una descripción un poco más favorable, un poco más amigable de nosotros, los seres humanos, con el ambiente, y que el ambiente no está para servirnos o para destruirlo, sino que está para que podamos convivir en armonía, para llevar una vida plena y digna, donde todos se realicen y también respetemos cómo se realizan las otras especies, cómo se realizan las otras formas de vida que hay en la naturaleza. Le mando un abrazo. La última que le quiero decir es que nuestra asamblea está conformada por la comunidad mapuche tehuelche, Caluyotel, quien es Victorina Espoja, su cacique lonco, y que nos solidarizamos con ellos porque nosotros creemos y que la voz de los antes, de los originarios, es la que nos está guiando para poder preservar y conservar los bienes naturales. Muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, adiós. Bueno, Adiós. hemos hablado con Rosana Marcela Donato, guardaparques del Parque Pereira Iraola. Ustedes la han escuchado. Bueno, pero como no queremos que todo sea realmente, bueno, es como es, la realidad es la que es, y nosotros acá la reflejamos. Nuestro ánimo aporta todo lo que podemos para que siempre estemos en estado de alerta, atentos y siempre tomando iniciativas en favor de la vida, en favor del buen vivir, ¿verdad? Pero no son todas malas, siempre el amigo fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, nos envía un fallo de la Cámara Federal de Tucumán que, fíjense qué interesante, cuando llegaron las compañías telefónicas, usted llamaba por teléfono, le atendía un contestador y usted al segundo cortaba y ese segundo le cobraban 1 minuto. Tiempo después, ese segundo se lo cobraban 30 segundos. Es decir, es como si usted fuera a comprar 100 gramos de algo, de clavos en una ferretería, y le cobraran 3 kilos de clavos.
¿verdad? Usted quería llevar 100 gramos. Bueno, esa estafa de parte de las telefónicas se terminó. Vamos a escucharlo al fiscal Antonio Gustavo Gómez. Hola Mario, ¿cómo estás? Era para contarte que la Cámara Federal de Tucumán acaba de sacar un fallo muy interesante que tiene que ver con lo que las compañías telefónicas de celulares nos facturan cada vez que hacemos una llamada. Para ponerte en contexto histórico, antes del año 2013, vos iniciabas una llamada telefónica y en vez de facturarte los segundos que hablaste, por ejemplo, te atendió un contestador y vos cortaste a los 3-4 segundos, directamente te cobraban 1 minuto. En el año 2013 hubo una resolución de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que dijo que la facturación tenía que ser por 30 segundos. Es decir, vos llamabas, hablabas 2-3 segundos, te atendía un contestador, cortabas o lo que sea, y te cobraban como si hubieras hablado 30 segundos. Ya no era 1 minuto como antes, ahora eran 30 segundos. ¿Por qué crees que fue ese cambio? Bueno, en realidad ese cambio se dio porque hubo fallos de la justicia en aquellos años, incluida la Cámara Federal de acá de Tucumán, que dijeron que solo se podía facturar por lo que cobraban. ¿Cuál fue la picardía del momento? Bueno, en vez de cobrar por ese minuto, lo bajaban a 30 segundos. Ahora acaba de salir un fallo de la Cámara Federal de Tucumán, presentado o iniciado por una asociación de consumidores de Santiago del Estero, donde la Cámara dice que las compañías telefónicas deben facturar exclusivamente y nada más que por el tiempo que se establece la comunicación. Es decir, vos llamás, no te atiende nadie, no te facturan nada. Vos llamás, te atiende un contestador telefónico, pues bien, solamente te facturan los 2 o 3 segundos que tuviste en contacto con ese contestador telefónico. No 30 segundos como dice la resolución, porque fue declarada inconstitucional. Vos llamás, hablaste con una persona, 25 segundos, no te pueden facturar 30 segundos. Te facturan nada más que 25 segundos. Yo creo que es un fallo muy interesante. El Ministerio de Modernización de la Nación y Telecom serán los responsables de pagar todos los gastos de este juicio, que tiene su tiempo, pero me parece que es una muy buena noticia, y cualquier ciudadano que tenga una facturación que involucre esta diferencia de tiempo podrá hacer el reclamo ante la empresa bajo apercibimiento, enviarle una carta de documento y o directamente iniciar un juicio pidiendo el reintegro de todas las sumas pagadas, como fue en este caso, porque el fallo de la Cámara no solo dice que hay que facturar por los segundos utilizados, sino que además le debe reintegrar a todos los asociados a esta asociación de consumidores en dinero lo que han cobrado de más. Bueno, nada, espero que pueda ser de interés para tus oyentes y un abrazo grande desde el norte argentino. Bueno, así fue, el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, que siempre nos ilustra con fallos que muestran que no siempre la justicia está en contra del pueblo o siempre falla a favor de los poderosos. Muchas veces también falla a favor de los consumidores, pero saberlo es parte de nuestra libertad y de la capacidad que tengamos para defenderlos de dichos abusos de estas empresas a veces monopólicas u oligopólicas. Vamos a la tanda de la radio y después volvemos con más La Brújula. Seguimos
aquí en La Brújula, y ya estamos en contacto con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Carlos? Hola, Mario. Hola, Rodrigo. Para que los oyentes también vayan sabiendo a quién pertenece cada una de estas voces claras, que salen bárbaro para la radio. Hoy teníamos un tema realmente que es interesantísimo, porque ustedes preguntan por qué cuando se legisla en materia de discapacidad se hacen normas débiles. Yo les quiero decir que la pregunta la plantearía en estos términos: ¿qué son normas débiles? Y después vamos a cuando se legisla sobre discapacidad. Bueno, invertimos entonces, Mario, la idea. Normas débiles son normas que no pueden aplicarse o que tienen en su texto una hermosa formulación de reconocimiento de derechos, pero que después, como dice el paisano, el poncho no aparece. Uh-huh. Al momento de invocar ese derecho, de hacerlo valer, nos encontramos con que no hay forma, con que hay cuestiones interpretativas. Como dicen los abogados muchas veces, la biblioteca no es pacífica, aparecen fallos contrapuestos o no aparece ninguno. Una de las cosas que nos encontramos en nuestro país es este famoso tema de la inflación legislativa. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, acá tenemos montones de leyes, lo que pasa es que no se cumplen? Bueno, sí, está bien, pero ¿y por qué no se cumplen? Porque es una respuesta un poco estúpida, decir, tenemos leyes, pero lo que pasa es que no se cumplen. La verdad, hoy hablábamos con Rodrigo y recordábamos ese viejo dicho que decían nuestros padres, que bueno, si mi abuelo hubiera nacido con ruedas sería una carretilla, pero no nació con ruedas. Entonces, a partir de ahí empezar a indagar, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en materia de discapacidad, lo primero que aparecen, empecemos por la cuestión municipal. A ver. Empecemos por lo más donde surge el areópago y la ciudadanía. ¿Por qué en materia de discapacidad? En general, una ley en sentido material es una ordenanza municipal. Sin embargo, sí, en materia de discapacidad, lo primero que aparecen son proyectos de comunicaciones o resoluciones. Las resoluciones dentro de la pirámide kelseniana son consideradas normas, y la comunicación está ahí medio vidriosa. Acá podemos citar algunos ejemplos, Rodrigo. Sí, es una declaración. Cuando se hizo en Mar del Plata el proyecto de ley de intérprete de lengua de señas, quedó en eso, no se avanzó porque fue una resolución y no llegó a ser una ordenanza. Claro, y después cuando pasa a ser ordenanza, prácticamente replica o copia el texto en la que se dice que bueno, que veríamos con agrado que el Ejecutivo instrumente, y ver con agrado no alcanza. Cuando en la municipalidad, siguiendo en el terreno municipal, cuando vos te van a cobrar una tasa municipal o van a aumentar las tasas, no dicen veríamos con agrado, señor contribuyente, que pague. Hay algún mecanismo que hace que vos debas pagar, ¿no? Así es. A ver, después discutiremos si la tasa municipal es alta, baja, si es justa o injusta. Estamos simplemente haciendo mención a la norma. Otra cosa que veíamos con Rodrigo es este tema de que bajo una cuestión de derecho equivalente o de equiparación de oportunidades no aparece la transversalidad de la discapacidad en el cuerpo legislativo como tal. No sé si quieres ampliar a esa parte, Rodrigo. Claro, por ejemplo, cuando se hace una normativa integral para las personas con discapacidad, como por ejemplo la 10.592, cuando establece de que las obras sociales, las mutuales, las prepagas deben garantizar el transporte para las personas
para el desarrollo de las personas con discapacidad, ¿no? Digo, y uno dice, ¿hasta qué punto se establece el desarrollo de la persona con discapacidad? ¿Y cómo se contrapone con, por ejemplo, la ley orgánica de las municipalidades cuando establece que en las municipalidades deben garantizar el transporte público de pasajeros por colectivo a todas las personas? ¿Bien? Ahí nos encontramos con esto que decíamos en programas anteriores, ¿no? Rodrigo, que hablábamos, ¿te acordás de lo público? Si es público, tiene que ser para todos, ¿no? Así es. En cuanto al transporte. Claro, tiene que ser para todos. Y además la cuestión es, la municipalidad, entonces ¿es el gobierno el que debe garantizar el transporte para todas las personas, inclusive las personas con discapacidad? O en el caso de las personas con discapacidad, ya no dejan de ser personas y pasan a ser personas con discapacidad y hay una ley específica para ellos? Bien, entonces estas contraposiciones de la normativa, que por lo general ocurren porque no hay transversalidad en las normas, o sea, no hay la concepción de transversalidad de la discapacidad en todas las normas. Entonces se hace una ley específica integral para las personas con discapacidad. Es como que las encajamos, la encuadramos en esa ley y listo. Acá hay que dejar claro lo siguiente: no estamos diciendo que no se contemple la discapacidad en el cuerpo legislativo. Lo que estamos diciendo es que no puede haber un sistema jurídico paralelo, no puede haber una parte. Es decir, claro. Por ejemplo, en el decreto ley 22.431 y otras leyes concordantes, en una misma norma aparecen cuestiones que tienen que ver con la rehabilitación, con la educación, algunas cuestiones previsionales. Lo que nosotros decimos es, a ver, en las leyes relativas a educación, ahí tiene que aparecer la situación de el estudiante con discapacidad. En las leyes laborales, ahí tiene que aparecer la situación de los trabajadores con discapacidad. No como detectamos esta especie de, vamos a decirlo claramente, de apartheid, ¿no? Es como si legisláramos para determinados grupos de personas. Eso, en un Estado republicano, en una forma republicana de gobierno, no de Estado, sino de gobierno, es verdaderamente inadmisible. Lo asombroso es que todo esto pasa como si fuera un avance y no se ve desde lo semiótico lo disparatado que es una forma de legislación paralela. Insistimos una vez más, no estamos diciendo que no haya que legislar en materia de discapacidad, pero sí como corresponde con los valores republicanos. Claro, bueno, pero en realidad nosotros cuando hablábamos con Eugenio Semino, él utilizaba una figura bastante parecida al apartheid respecto de las personas mayores. Quiere decir que las personas mayores han dejado de servir a la producción de plusvalía y entonces ya no nos interesan, son un gasto. Si están, que estén, porque no las vamos a matar, pero no nos sirven. Después, hoy tuvimos el reflejo del dolor de los pueblos originarios, de indígenas de la Argentina, que el presidente los ninguneó cuando dijo que todos nosotros prácticamente descendíamos de los barcos. Está el tema de la discapacidad que plantean ustedes, pero podríamos incorporar el problema de la pobreza estructural, ya no una pobreza circunstancial porque 2 meses estuviste sin trabajo, sino una pobreza absolutamente estructural que va avanzando sobre niños que también están sufriendo un apartheid. Parece que la sociedad argentina empieza a construirse para pocos, o si no pocos, por lo menos para un sector social que no debe superar los 20 millones de personas, y el resto da la impresión de que está como material sobrante. ¿Cómo lo sienten ustedes? Que ustedes lo están expresando. Compartimos el diagnóstico, Mario, el diagnóstico que estás haciendo. Lo que plantea Semino es así. Obviamente, esta cuestión de vernos si servimos a la producción o no,
creo que todos los pueblos originarios comparten esta situación y además la llamada interseccionalidad de todo esto. Es decir, las personas, los pueblos originarios, las personas con discapacidad dentro de los pueblos originarios, hay toda una interseccionalidad en todo esto. Personas que pertenecen a los pueblos originarios que no pueden incorporarse a la vida productiva y claro, es así. El sistema jurídico no hace más que reflejar esta cuestión ideológica del ultracapitalismo que estamos viviendo y que no es ingenua esta atomización. Claro. Sí. ¿Y cómo harían ustedes para que las normas duras, es decir, que toda norma que salga del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales o de los municipios, siempre contemple a sectores minoritarios, en este caso la discapacidad, que ustedes dicen es el 13% de la población? Es minoritario porque hay un 87% que no tendría, pero la verdad que el número es impactante. No se entiende cómo se puede legislar sin contemplar al 13% de la población. Bueno, una de las cosas que trabajábamos con Rodrigo es la creación de la comisión en los cuerpos legislativos. Amplíalo vos, Rodrigo. Sí, directamente, o sea, bueno, ahora se plantea acá en el Consejo Deliberante marplatense la creación de la comisión de discapacidad y derechos humanos, o derechos humanos y discapacidad, y eso es lo que nosotros planteamos como un error, ¿no? Digo, porque en la medida en que se relacione, en ese caso sí tiene que estar bien discriminado de alguna manera o apartado la comisión. No tiene que ir, la comisión de discapacidad tiene que ser individual, bien, tiene que ser específica, bien, cuando se lo empieza a relacionar con otras cosas como que caemos en el error. Digo, tiene que garantizarse la existencia de la comisión de discapacidad y tiene que ser individual. De esa forma, para que cada vez que que llegue o se plantee una norma, un proyecto de ordenanza o de ley, en el caso de provincia o nación, se pueden plantear específicamente la transversalidad de la discapacidad. Una de las cosas que hacen las comisiones son el mal llamado control de calidad. Cualquier norma, porque cuando nosotros promovemos la creación de la Comisión de Discapacidad dentro del Consejo acá en Mar del Plata, lo que siempre aclaramos, Mario, no es para crear normas específicamente en temas de discapacidad, sino para que cada vez que surge una norma, pase por esa comisión y esa comisión controle y verifique que esa norma se ajusta a los términos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a todos los tratados internacionales y a la axiología propia de la Constitución. Por ejemplo, una norma que dice que le da la posibilidad a un comercio que ponga tantas mesas en la vereda. Bueno, deberíamos controlarla en esa comisión a ver si no se está impidiendo el libre tránsito de una silla de ruedas, por ejemplo. Claro, además es importantísimo que en esas comisiones haya personas con discapacidad. Bien, y uno dice, bueno, no, pero si está la ley, ya una persona convencional puede interpretar la necesidad o la visión de la persona con discapacidad. No, de ninguna manera. Y por eso nosotros planteamos que es el momento, no se podría haber sido antes, pero ya es el momento de que las personas con discapacidad se tienen que sentar a legislar. Tienen que ser parte de las leyes. Parte del armado de las leyes. Así es. Bueno, vos sabés que en Chile la nueva constitución se va a redactar a través de una convención constituyente de 155 miembros. Y está contemplado que dentro de esos 155, 17 sean de pueblos originarios. Pero me parece que lo que no existe es un cupo
para gente con discapacidad. Es que todavía se sigue diluyendo el tema. Muchas veces, así en las charlas con Rodrigo y otros compañeros y compañeras del Instituto de Derecho de la Discapacidad de acá de Mar del Plata, que es del colegio, pertenece al colegio de abogados, pero lo bueno es que este instituto ha integrado a profesionales de otras ramas. Por ejemplo, Rodrigo es relacionista público, yo soy bibliotecario, y entonces hay toda una interdisciplina. Y una compañera que es intérprete de lengua de señas y que además es psicóloga, decía algo que nosotros suscribimos, por supuesto, que pareciera ser que la discapacidad es la sombra que el resto de la sociedad no quiere integrar. Entonces lo mejor es alejarla. Y hasta que la sociedad no integre esa sombra, no se va a integrar a sí misma. Entonces ese es el gran desafío, ¿no? Y entender lo que explicaba Rodrigo recién, del control de calidad de las ordenanzas, porque todo necesariamente va impactando. Y la verdad es que sería bueno que en las convenciones constituyentes o reformadoras, depende de ese debate famoso si hay cláusulas pétreas o no en las constituciones, estuvieran representados los intereses de las personas con discapacidad con referentes de la temática que además tengan la discapacidad. Efectivamente. Fíjate, Mario, que siempre terminamos en la misma conclusión, ¿no? Que en la medida en que las cosas se hacen pensando en las personas con discapacidad, terminan beneficiando al resto. Uh-huh. Es cierto, completamente cierto. Ahora, también es cierto, y con esto ya terminamos, que hay una cuestión de poder, ¿verdad? Es decir, cuando una empresa grande tiene alguna demanda, pide una entrevista, una audiencia con el presidente de la Nación, y el presidente, frente a la magnitud de la empresa, el poder que representa la empresa, accede. Da la impresión de que hay sectores que les ha costado construir poder, pero lo vamos a dejar para la próxima, aunque ustedes cierren ahora. Los pueblos originarios, por ejemplo, empezaron a movilizarse. Los piquetes que cortaron calles, que cortaron rutas, eran justamente los desocupados que iban quedando de una reconversión económica que no los tenía en cuenta y que los trataba como escoria humana. Entonces visibilizaron. La discapacidad da la impresión de que tiene poca visibilidad, y la pregunta que queda pendiente para la próxima es si ustedes van a generar una red de tal manera que a partir de esa red, que puede ser nacional o internacional o de lo que fuera, puedan realmente constituirse en un factor de poder y entonces ser tenidos en cuenta de una manera distinta a la que han sido tenidos en cuenta hasta ahora. Eso queda para la próxima. Lo dejamos entonces para la semana que viene. Es un tremendo tema, Rodrigo. Sí. Y bueno, la virtualidad nos ayude. Bueno, son las tareas para el hogar que les dejamos. Hasta el viernes que viene. Muy bien, Mario. Nos encontramos entonces el viernes próximo. Excelente. Un abrazo grande, Mario. Abrazo para los dos. Y hemos hablado entonces con nuestros amigos, Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cuántos elementos de la condición humana se juegan cuando hablamos de estos temas, no? Y yo tengo la impresión de que, en definitiva, en la brújula se van expresando voces que no tienen lugar en otros lados, en otros sitios, y que, que aquí sí, dentro de nuestras humildes posibilidades, dentro de los horarios que, lógicamente, hay que respetar, porque el tiempo, decía Albert Einstein, relativo en otras dimensiones cósmicas, pero aquí en la Tierra un minuto son 60 segundos y yo no puedo convencer al dueño de la radio que una hora son algo más de 60 minutos. Y entonces 5 minutos antes de que dé el pip, nosotros ya tenemos que estar entregando nuestro programa. Y entiendo que ya estamos en contacto con el cacique Pedro Abalay de la comunidad Cacán de La Rioja y del Frente Indígena Pachamama. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo anda?
Bien, bien. ¿Estás en La Rioja ahora? Sí, estamos acá laburando en el territorio, como siempre, tratando de construir, hacer algo por la lucha de los pueblos originarios. Sí, tenés un acento bien riojano, ¿eh? Se te descubriría rápidamente. Así es. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, es un acento muy amigable, el acento riojano, muy amable, muy muy lindo realmente. Como casi los acentos de esas tonalidades, ¿no? De las provincias, de las provincias, y que hacen en esa provincias. diversidad hermosa que hacen a nuestra identidad común. Pedro, contanos, ¿qué es el Frente Indígena Pachamama? Bueno, el Frente Indígena Pachamama se venía armando ya hace 6 años. Más o menos queríamos armar un partido político indígena, parido por los pueblos originarios de acá, y no porque habían muchas ofertas de otros países también, pero nosotros no queríamos porque siempre están metidos los de la CIA, los yanquis, los de izquierda, los de derecha, y nosotros no estamos con ninguno. Nosotros queríamos uno parido por nosotros, de los pueblos originarios, del territorio indígena, donde está la lucha, donde está la discriminación, la persecución. Mira, hoy, esta mañana, amanecemos con un chico muerto y otro que ¿Qué pasó? Con la policía de Gatillo Fácil en San Martín, Chaco, donde mataron, uno está muy grave ahora y el otro está muerto. Lo mataron así de Gatillo Fácil, como hace la policía, como hacen todas las provincias, donde les inventan causas a los hermanos que luchan por el territorio, no a la minería, a donde los gobiernos nacionales, todos, los gobiernos nacionales junto con los gobiernos provinciales, algunos diputados, son los que hacen el tema de la minería, todas, donde no queda nada, solamente queda hambre, miseria, muerte, así es. Tierra que no queda fértil, ¿me entiendes? Y entonces viene la policía, le tira cartucho por arriba de las medianeras de las casas y le inventan causas, le tiran armas, les pegan a las mujeres, a donde las mujeres tienen que aparecer en el campo. Entonces ya estamos cansados de esto, igual que tenemos un instituto de asuntos indígenas, sí, y sin indios, ¿me entiendes? ¿Y cómo lo van a representar nosotros? No tenemos un solo senador, diputado en el Senado que los defienda a nuestras luchas. Siempre tenemos que ir a pedirle el que no por discriminar y nada. Siempre lo han estado usando los partidos políticos, llámese como se llame, peronistas, radicales, kirchneristas, macristas, todo, a donde los han mantenido divididos, a donde la Cristina ya cuando ella era presidente no quería que se arme un partido a nivel nacional, y operaban, y vos haces una asamblea y te operaban y te mandaban una asamblea a ellos y te mataban, ¿me entendés? Porque tenían todo, era pulmón. Bueno, pero ahora, gracias a todo esto de la tecnología, hemos podido aprender con los Zoom. Entonces nosotros todos los domingos nos hemos venido juntando y hasta que hemos armado el Frente Indígena. Había varios nombres, ¿no? Pero el Frente Indígena Pachamama era lo que más los identificaba a nosotros. Así que armamos el Frente Indígena Pachamama y así empezamos a construir con todos los hermanos, y bueno, y es por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener un candidato a presidente de los pueblos originarios. Ah, mirá. Y obvio que con todos los sectores, y para gobernar con todos los sectores de la Argentina, ¿no? También con todos los otros partidos también, pero esta vez nosotros a la cabeza. Si quiere sumarse, que venga atrás, todo está bien, pero con nuestra propia como visión, nosotros siempre hemos defendido el tema de la Pachamama. Nosotros nunca nos hemos calificado a las personas por género, eso de todas esas huevadas de las mujeres. Acá los pueblos originarios siempre han practicado la dualidad. Qué interesante. A donde todos los gobiernos, desde Perón para abajo, ni uno no ha respetado la Constitución, los convenios, los tratados internacionales, con la 169, si no respetan nada. ¿Y cómo? Acá casualmente
¿Cómo te cayó esto que dijo el presidente frente al otro presidente, Pedro Sánchez? Mira, es tocayo tuyo, Pedro Sánchez de España, presidente de España, y nuestro Alberto Fernández, bueno, tuvo una frase muy desgraciada, diría yo. ¿Cómo te cayó? ¿Cómo les cayó a ustedes? Hoy tuvimos en Victoria Melipán Antieco Spoja una respuesta, pero bueno, ya la pusimos al aire. Me gustaría saber, ¿a vos cómo te cayó eso? Y esto no es nada casual. No es nada casual. Siempre ha estado la agresión. Siempre ha estado. La agresión, la discriminación, eso lo hemos recibido toda la vida nosotros, con todos los presidentes. No es la exclusión pero es una máquina de hablar pavada, un tipo que es profesor de la UBA, un representante de la UBA, digamos, de la universidad. ¿Entendés? ¿Qué iban a decir? Entonces, ¿qué tenemos que darle clase nosotros ahí? La discriminación, desde Sarmiento para acá, ha sido una educación discriminatoria, a donde no han dejado que avance las lenguas indígenas. En el caso nuestro, del Cacán, una lengua muerta que han dado todo, la Iglesia Católica, los gobiernos, los historiadores, antropólogos, escritores, todo. Y hoy, ¿qué van a decir? Nosotros estamos recuperando la lengua y tenemos más de 40.000 palabras en Cacán para alargar y enseñar nuestra verdadera lengua. Que se hablaba desde el sur de Bolivia hasta el norte de Mendoza. ¿Me entiendes? Y eso, para eso no hay fondo. Y eso no hay fondo en el INAI porque nosotros hagamos el diccionario y podamos... ¿Y a dónde están los fondos que vienen para los pueblos originarios? ¿Me entiendes? ¿A dónde están los representantes nuestros en el INAI? O las políticas públicas indígenas? ¿Qué gobierno respeta? En el caso de La Rioja jamás se ha dado el derecho territorial o reconocer la preexistencia de los pueblos originarios. Acá cree que son todos europeos. Acá le sale el indio para la chaya y después ya son todos europeos. ¿Me entiendes? ¿Y qué porcentaje en La Rioja, a grosso modo, qué porcentaje de la población dirías que es de origen, bueno, de América? Y más del 70% es de origen, que después se han ido degenerando, pero está la abuela o el abuelo, ¿me entiendes? Que es apellido indígena. Casualmente, yo soy director de asuntos indígenas en la municipalidad de la capital de La Rioja. Ahora estamos por alargar un relevamiento con todos los apellidos indígenas, y para que sepan sus derechos, de la mujer, del niño. Ahora, hay un montón de beneficios que vienen. Si vos estás en el municipio, habría a priori, desde aquí el oyente dice, pues entonces hay un reconocimiento ahí. Claro, eso le estoy por decir. La primera vez en la historia de la provincia de La Rioja, pero de un gobierno no oficialista, Acá hay peronistas radicales, los pueblos originarios, de derecha, de izquierda, todo, y así se logró ganar al oficialismo, que por primera vez en la historia también de La Rioja llegó una mujer, a donde por primera vez también lo están dando. Nosotros hemos pedido unas tierras ahí para un centro ceremonial indígena, y a donde va a ser un parque temático para enseñar a la escuela con nuestras divinidades diaguita, con nuestras divinidades cacán, enseñarle a los chicos de las primarias, secundarias, terciarias. Acá la universidad de la provincia de La Rioja te trae una bolivianita de Córdoba para que te enseñe quechua, para eso te busca una bolivianita de acá y te sale más barato, ¿me entendés? Y no te enseñan la lengua nuestra, ¿me entendés? Entonces, cuando vos ves todas esas cosas y después te hace un zoom el sector de la universidad con la Milagro Sala y con Evo Morales, ¿me entendés? Pero no reconocen a los de acá. Después el secretario de Derechos Humanos te traen hermanos de Salta, de Jujuy, para hacer una ceremonia en la legislatura, pero no reconocen a los de acá. Nosotros somos discriminados así. En todas las provincias pasa lo mismo, hermano. Y la única forma de defendernos, ya no hay que ir a pelear más por un puesto del INAI o por el Consejo Consultivo. Acá hay que unirse y pelearle a la presidencia y listo. No es lo mismo que salga Salta
solo o Jujuy solo, que vamos todos, hermano, con un candidato a presidente, y tenemos muy buenos hermanos y hermanas que pueden ser tranquilamente con un mensaje de las comunidades, no el mensaje personal como hacen todos los presidentes, no, vas a llevar el mensaje de los pueblos originarios, es el mensaje que va a llevar nuestro candidato, buscando la unidad de todos los hermanos, buscando la unidad, una política indígena que enamore no tan solo a los pueblos originarios, sino al pueblo argentino. Ya basta de corrupción, no lo pueden fundir. Estos se reparten las tierras, hacen country, las venden, casas en Miami, departamento en la Quinta Avenida de Nueva York, un secretario de acá que son los sueldos más bajos, va a salir con 26 propiedades, un edificio en Córdoba, otro un departamento en la Quinta Avenida de Nueva York. Entonces esas cosas. Terrible. Y todo con las tierras nuestras. Claro. Ahora, entonces Pedro, de esto estamos cansados, entonces, sí. Pedro, sí, lo escucho. Vos, este partido que están organizando, ¿va a tener expresión en el 2021 o marchan directamente al 2023? No, te voy a decir por qué. Porque hay algunos que quieren participar, algunos hermanos, porque te van a contar las costillas políticamente, te van a contar las costillas en cada provincia. Acá hay que mantener la expectativa y nos vamos directo al 2023 a pelear la presidencia con buenos candidatos, y no es lo mismo que vamos con un candidato a presidente que vaya a una provincia sola, cualquiera sea de las provincias, no es lo mismo. Claro. Entonces vamos a llevar un candidato a presidente y vamos todos juntos, hermano, con una buena propuesta para todo el pueblo argentino y buscando la unidad de todos. Bien. Cansado de la corrupción de cualquier partido político, cansado de todo. Bien. Y es una forma, hermano, es una forma de defendernos políticamente. Así. Bueno. Vamos a ir por todos los sacos de ellos, como dicen los hermanos. Quiere decir que van a constituirse como partido político, van a presentarse en la justicia electoral y van a presentar candidato a presidente y, lógicamente, también candidato a gobernadores. Y a gobernadores, senadores, diputados. Claro, en todas las categorías. Bueno, exactamente, todos los estamentos electorales. Yo te diría que para mí es una primicia que estamos dando, porque yo, mirá que pasan por mis manos todos los diarios, en fin, me llega mucha información y nunca había escuchado que se estaba constituyendo un partido político de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y ustedes, ¿cómo se piensan? Porque hay algunos sectores que piensan en el desgajamiento territorial de la Argentina. Ustedes no piensan en esos términos, sino que piensan en términos de una propuesta integral para todos los argentinos. Exactamente, hermano. Por ahí le hacen el terrorismo el mismo Estado a gente comunes. La gente humilde o gente del campo que los indios le van a quitar las tierras, y no es así. Si las tierras ya se las han robado a todos ellos, todos se las han robado los funcionarios, ¿me entiendes? Bueno, nosotros queremos sobrevivir, los que están en el territorio por lo menos, sobrevivir, déjenlos vivir en paz, no maten más. No puede ser que las hermanas tengan que ir a parir en el campo, a esconderse para que no le quiten los niños. Y estamos viendo si el INAI nos pone un abogado. El INAI es un veedor que ha venido por 2 años. Hace 20 y pico de años que está ahí. ¿Y usted ha escuchado defender a los pueblos originarios? No. ¿Usted ha escuchado que ha dicho, no, acá se les ha reconocido las tierras, los hermanos? No, tienen que pelear, tienen que meterle balas hasta que no den más. Y recién. Es más, tenemos mucho apoyo a nivel internacional. Ahora, que esto no pensábamos nunca nosotros, ¿viste? Y están todos muy contentos, todos los otros países, desde Bolivia, Ecuador, Canadá, de España, de Suiza, de todos lados, de Perú, ahora que ganó Pedro Castillo. Sí. Pero nosotros queremos ser diferentes a todo. No estar ni con la derecha, ni con la izquierda, ni fondos yanquis, ni nada. Así, a pulmón, como estamos haciendo, sé que va a ser dura porque lo han colonizado así, con el bolsón, con el cemento, con una bolsa de cal, con un plancito. Eso tenemos que acabar con el tema de los planes, aquí tenemos que generar trabajo genuino.
nosotros cuando estaba Macri, nosotros íbamos a generar entre 20.000 y 50.000 puestos de trabajo, que el Estado no ponía ni un peso. ¿Y qué pasó? Teníamos que hacer una exposición, una en Francia y una en Inglaterra, que ya estaban los compradores de toda la artesanía de los pueblos originarios de Argentina, toda, la compraban a toda. Pero íbamos a ir a hacer una exposición primero para darle publicidad a todo eso, que le servía a ellos y le servía a los hermanos. Uh-huh. ¿Qué pasó? Entonces fuimos a hablar con el ministro de Derechos Humanos, que era Bru. Sí. Y algunos hermanos se pusieron en contra. ¿Qué los querían hacer? Cobrarlo el monotributo. Le digo, pero si ustedes no ponen nada, le digo yo. ¿Qué van a venir a cobrar? Hagan como los chinos. Ustedes a los chinos le han dado 10 años de gracia. Le digo, no pagan el monotributo, y nosotros que somos de acá, que no tenemos trabajo, que ustedes no ponen un man, que lo generamos nosotros y los quieren venir. Imagínate una hermana en la frontera de acá ponerle de La Rioja, Catamarca o en el sur, que te venden un poncho, una colcha, una vez en cuando, ¿me entiendes? Claro. Y le quieren sacar el monotributo. Increíble. Entonces, esas cosas no les gustaban, ¿viste? Después los querían hacer una exposición en Florianópolis y eso. Y le digo yo, no, nosotros vamos directo a la venta allá. Y había que ahora es senador, Julio Martínez se llama, que es senador del radicalismo, él estaba en el ministro de Defensa. Sí, recuerdo. Como yo lo conozco, es de mi pago, es de Chilecito, y lo fui a hablar. Y por un barco, para llevar todo, los ponía al barco, todo. Ya habíamos conseguido todo. ¿Y quién los traba todo esto? Porque no estaba en el curso, no estaba en la mordida, Abreu. Claudio Abreu. Bueno. Los trabó todo. Es una denuncia. Y él con el Dinaí, que era Ruiz Díaz en ese tiempo, ¿viste? Todos los trabaron y no pudimos hacer nada. Ya estábamos organizados los artesanos, todos. Entonces, ahí vos generás por lo menos entre 20.000 y 50.000 trabajos. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Lo único, bajarle un poquito el precio, pero ese poquito que vos le bajabas, está bien, ellos lo venden en euros, en dólares, lo que ellos quieren, es problema de ellos. Uh-huh. Pero, que lo daban toda la materia prima, o sea que nosotros poníamos toda la mano de obra nomás, ¿me entendés? Claro. Y entonces ahí ganamos mucho, porque la mano de obra va conseguir toda la materia prima, ya sea en lo que sea, en arcilla, en lana, se la compraban todo ellos para que trabajen los hermanos, y iba a ser una cadena de trabajo permanente, no que como han hecho con la India ellos, ya habían hecho con la India, pero le han arrancado la cabeza a lo de la India y no han comprado nunca más. Y está esa propuesta también todavía, ¿visto? Entonces, es bueno para generar trabajo, y no que los vengan con un plan. Vos fíjate qué programa hay de acción social para los pueblos originarios. Preguntar qué hay. O preguntarle al INAI. Ya va a ver que te van a decir, no, nosotros tenemos que ir atrás de la Cámpora, atrás de Movimiento Evita, Barrio de Pie, Libre del Sur. No. Pedro, ya estamos cansados de todo esto. Los minutos se nos han ido y te agradezco muchísimo que hayas utilizado este medio justamente para exponer esta iniciativa política y las cuestiones que ustedes están viviendo y sufriendo. Me comprometo a que dentro de no mucho tiempo volvamos a estar en el aire y poder seguir conversando y profundizando sobre esta propuesta política que nos has dicho. Y que resulta muy interesante. Te comento algo que ya lo he dicho y que siempre lo comentamos. Ahí, pegadito a tu provincia, hay un país hermano que se llama Chile, que está en plena convención constituyente, y de los 155... Estuvimos apoyando ahí. 17 estuvimos apoyando. 17. Bueno, en otro momento vamos a charlar también sobre este tema, porque la exclusión es la clave de una minoría en la Argentina que ha construido poder y riqueza negándosela al resto de sus hermanos. Por hoy te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y quedamos en contacto. Bueno, primero muchas gracias, agradecido a tu medio, a ustedes, a todos. ¿Me entiendes? Porque nosotros en Buenos Aires, la mayoría de las comunidades, ojo, que hay mucho en Buenos Aires. Sí, claro. En el interior de Buenos Aires está lleno de los hermanos de todas las provincias, de los pueblos originarios. Y por ahí no saben los hermanos de ahí de Buenos Aires. La mayoría está ahí también.
no tan solo en los territorios, sino ahí en Buenos Aires que han emigrado los hermanos. Así que desde ya muchísimas gracias, hermano. Y bueno, y cuando necesiten, estamos dispuestos con cualquier hermano. Si quieres hablar con otros hermanos, te pasamos teléfono, todo de la provincia que vos quieras. Bueno, lo arreglamos por otra cuerda. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, muchísimas gracias, hermano. Bueno, hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Sí. Bueno, hemos hablado con el cacique Pedro Abalay, de ahí de la comunidad Cacán de La Rioja, en una iniciativa que yo creo que debe ser una primicia en Buenos Aires, la constitución del Frente Indígena Pachamama. ¿Qué les parece? Me parece bárbaro, me parece bárbaro. ¿Por qué me parece bárbaro? Porque yo creo que efectivamente el poder se ha concentrado mal en la Argentina y nosotros necesitamos que todos los sectores, todos los habitantes de este país tengan su cuota de poder bien administrada, a partir de la cual podamos crear lo que es el sueño de una comunidad que pueda vivir bien, que pueda velar por el bienestar general y que no puede ser si no es bajo un principio de igualdad. La igualdad muchos la ridiculizan llevándola a un extremo. No estamos hablando de una igualdad absoluta, estamos hablando de una igualdad donde haya un piso igual para todos, es decir, un piso de dignidad humana, material y espiritual a partir del cual cada persona logre desarrollar todas sus potencialidades para poner esa potencia humana al servicio también de la creación y de la comunidad, del bienestar de todos. Realmente, bueno, me gustó. Y seguramente ya está por llamar nuestra amiga Laura Deriu, que espero que aproveche estos últimos minutos que nos quedan. Quiero decirles, mientras espero el llamado de ella, que ya el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el retorno de las clases presenciales en la provincia desde el día miércoles. Quiero decirles que va a desatarse un debate interesante porque ya hay sectores que están diciendo cómo durante tanto tiempo no hubo clases presenciales y en este momento donde prácticamente estamos en el marco de un pico de contagio van a volver las clases presenciales. Bueno, quiero entender que ha habido un profundo debate, una profunda evaluación, donde se han tenido en cuenta todos los factores y donde evidentemente debió haber participado también el gremio docente. Me parece que una resolución de esta naturaleza, sin la participación de los trabajadores de la educación, realmente es difícil de entender. Como no tengo una información precisa acerca de la metodología con la cual se tomó esta resolución de volver a las clases presenciales, dejo la información aquí. El próximo miércoles empezarán las clases presenciales. Muy buenas tardes, Laura Deriu. Buenas tardes, Mario. Estoy anonadada realmente de acá, lo que acabo de escuchar, realmente impresionante. Impresionante. Espero que el viernes que viene o el otro lo volvamos a escuchar, porque realmente pinta una realidad, esa realidad profunda, esa realidad que nadie muestra y de la que nadie habla, o de la que todos se llenan la boca, pero cuando se trata de actuar, hacen todo lo contrario. Así es, pero no digas que nadie nombra y nadie muestra cuando en la brújula justamente le ponemos aire a tanta gente que no tiene lugar en otros lados, ¿no? No digo, por eso no hablo de este espacio, pero en general, viste que hay, sobre todo dentro del progresismo, ¿no? El tema del INADI, lo que decía, los gobiernos progresistas que son los que supuestamente gobiernan esas provincias, el trato que se les da, además todos, porque claramente todos los gobiernos, el anterior y el anterior del anterior, con una crudeza realmente, y además como definió a Fernández, es una máquina de hablar pavadas, dijo así nomás, no le puso, bueno, algo patético, ¿no? Pero no, muy interesante realmente, y sobre todo eso que quizás desconocíamos la mayoría, de ese intento de exportar sus artesanías.
Claro. Y eso de cobrarles el monotributo, realmente no se puede entender de ningún punto de vista. Porque son funcionarios que están alienados de la realidad, es decir, están separados, divorciados de la realidad, que la verdad que no sé por qué son funcionarios, porque son amigos de los poderosos que ganaron las elecciones, pero que realmente después de escucharlo, vos, si estuviéramos en aquel momento, lo primero que habría que hacer es pedirle la renuncia, ¿verdad? Sí, pero a un funcionario así. No, pero aparte se van sucediendo, ¿viste? Por eso digo, viene un gobierno progresista y fíjate las expresiones del presidente. Bueno, no la voy a repetir, ya todo el mundo la sabe. Sí, sí. O sea, no se te puede ni cruzar por la cabeza una cosa así. Y si es una canción, bueno, cantala con Lito Nebbia la canción. Pero estás hablando con el presidente de otro país, de España. Sobre todo, pasamos del querido rey a los argentinos venimos del barco. Pasamos de qué angustia habrán sentido allá nuestros compatriotas a esto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y aparte una admiración por Europa, me parece a mí, o sobreactuada o sobredimensionada. Mira, ayer Juez dijo algo, yo justo estaba haciendo zapping y lo veo. Y me quedé un poco impresionada, pero dijo, yo a Alberto lo conozco. Alberto es de derecha, dijo. Claro. Y quiere actuar de progresista y no le sale. Dice, ¿por qué él es de derecha? Y realmente, porque si vos analizás todos los furcios y todos los actos fallidos y todo lo que se le escapa, que no se le escapa, si lo agarra Freud se hace un festín, porque el inconsciente es el que habla, el que dice la verdad. O sea, en un momento fueron las patas de la mentira de Rodríguez Arias, hay un video que todavía circula por YouTube, que es para realmente despanzurrarse de risa, ¿no? Realmente los traiciona el subconsciente, y realmente él no es un hombre de izquierda ni de progresista ni nada. No, en absoluto. Si yo lo conocí en el año 2000 cuando entró en la lista de Cavallo, que compartía la lista de candidatos a legisladores con Elena Cruz. Quiero decir que nosotros íbamos con Antonio Cartañá, y en todo caso, si había una expresión progresista, era la de Antonio Cartañá. También podría ser la de Aníbal Ibarra, pero si había una postura reaccionaria, era la de Domingo Cavallo con Elena Cruz, y él iba en esa lista. ¿De dónde sacan que es progresista? Lo ignoro. Pero bueno, cada uno puede decirse lo que quiera, ¿no? Bueno, viste que esos de los placares tienen realmente, algunos tienen un muerto, otros tienen una morgue directamente en el placar. Y creo que este es uno de los casos, ¿no? Después la reivindicación que hizo Elena Cruz de Videla y del proceso, bueno, claro, eso fue hace mucho. Bueno, fue en ese tiempo. Fue en esa época, claro. Eso fue en ese tiempo. Y él, en lugar de decir, no, yo no puedo participar en esta lista, cerró la boquita y fue legislador en la lista de Domingo Cavallo con Elena Cruz. Tenés razón. Tal cual. Y después a Domingo Cavallo lo llamó el progresismo en el poder, o sea, la alianza. Claro, con Chacho Álvarez reclamando que vaya Domingo Cavallo a terminar su misión, a hacer pelota a la Argentina. La política, los políticos nuestros son esquizofrénicos realmente, no se puede entender. Bipolares, bueno, ahí tenés de todo, políticamente hablando, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Bueno, Mario, no sé, ¿qué querés que charlemos un poquito? Ya tenemos 5 minutos, la verdad es que tenemos un montón de temas, pero tenemos pocos minutos. Sí, no, un poco íbamos a hablar sobre la fertilidad de los suelos, que es un tema que nos había quedado del viernes pasado. Sí, cortito, pero tiene mucho que ver también con lo que decía el amigo Pedro y todo el desastre que han hecho en la Argentina en las últimas décadas. Bueno, la señora que gobernó yo no creo que fuera muy progresista tampoco, porque todo en los 3 mandatos del kirchnerismo fue donde más desastre se hizo a nivel medioambiental en lo que hace a bosques, selvas, en cuanto a suelos, la pérdida de nutrientes de los suelos, con un modelo que nace hace mucho, en los 90, con ese combo del que hablábamos en el programa anterior, el paquete tecnológico de glifosato o herbicida junto a una semilla resistente al glifosato. Bueno, en síntesis, hoy la caída, según el INTA, el que hizo ya hace más de un año, creo que 2 años, o sea que ahora debe estar peor la cosa. El mapa de los suelos es lapidario. La caída de materia orgánica llega hasta el 50%. Y la materia orgánica es eso que se necesita para que las plantas se desarrollen y crezcan y produzcan. Claro. Básicamente, entonces, si decimos que hay un 50% de pérdida, si decimos también que esta pérdida
¿qué quiere decir? Que hay que suplementarla. ¿Y con qué hay que suplementarla? Bueno, con fertilizantes, con minerales, con todo lo que muchos de esos son importados, o sea, todo lo que es el tema fósforo, urea se hace en la Argentina, pero los demás vienen de África o vienen de Perú, se importan, el costo es en dólares, o sea que son todas dineros que se pierden en función de un pésimo manejo que se hizo y que se ha hecho de la tierra. Y hay algo interesante, que ese es el diagnóstico que hace el INTA, ¿no? Ajá. Y la persona, el técnico, que habla y que da detalles, habla de detalles, qué es lo que le falta a los suelos. Bueno, le falta materia orgánica, le falta nitrógeno, le falta fósforo, el potasio va a ser un problema muy importante ya en unos años. Y dice que muy poco fertilizan, claro, porque todo es facturar. Entonces, claro, hay mucha codicia y mucha ignorancia también, porque hay que decirlo así. Uh-huh. Hay mucha ignorancia. Es muy importante lo que decís, porque algunos te contestan, pero escúchame, el propietario de la tierra no va a dejar que pierda valor su tierra. Y sí, Mario, por ignorancia le ocurre eso. El propietario de la tierra, en muchos casos, y no tengo bien el porcentaje, pero es altísimo, claro, la tiene alquilada la tierra. Sí, claro. Y no vive en el campo. Y claro, y el contratista trata de sacarle el máximo jugo en el menor tiempo posible. Porque el contratista lo que hace, el contratista tiene un capital que son sus máquinas. Algunos ya están muy avanzados, máquinas de siembra directa, o sea, ha ido avanzando mucho la tecnología también en ese sentido. Entonces lo que hace es hace su trabajo y se va. O sea, tampoco es que va todos los días, vamos a decirlo así. Claro. La agricultura es un proceso que tiene, bueno, ahora con esa tecnología menos que menos está trabajando la tierra. Calcula que en la época del boom de la soja se hacía soja sobre soja. Ni siquiera se hacía trigo, se hacía soja y soja de segunda, de primera y de segunda, porque el precio era bueno. Bueno, y en algunos lugares ni siquiera se rota, hay gente que rota, pero voy a esto, el contratista no le interesa. Ahora, al dueño de la tierra tampoco, porque la tiene alquilada, o el que es dueño y no la tiene alquilada, y tiene sus maquinarias, que son pocos, porque por lo general tener las maquinarias, eso es un costo muy grande, por lo general se trabaja con contratista. Uh-huh. Ahí entramos en lo que decía este técnico del INTA, que cuando se le hace una pregunta respecto a si le parece que habría que obligar a través de una norma o de una ley a que el propietario de la tierra fertilice, por lo menos con nitrógeno. ¿Y sabés qué dijo el hombre del INTA? Sí, claro, que una ley que obligue al propietario a fertilizar. Ahora vos fijate, que obligue, no que si quiere fertiliza. Imagínate el escándalo que se armaría si saliera una ley que te obligue a fertilizar. Se armaría un escándalo, pero sería correcto. Pero no solo que sería correcto la ley que te obligue a fertilizar, también sería correcto una ley que te obligue a tener una franja libre de labranza, lindera los caminos. También sería correcto una ley que te obligue a poner un monte de especies nativas, que te obligue a restituir el daño que se ha hecho en los ecosistemas. Ahora, uh-huh, acá, si llegas a hacer eso, te tratan de comunista, pro Maduro, qué sé yo, te vienen con todas esas historias y te hacen piquete en cada ingreso a la ciudad, porque vos sabés el escándalo que se armaría. Bueno, en realidad, escándalo o no, es un debate que la sociedad argentina se merece. Hay que darlo, hay que darlo, aunque sea políticamente incorrecto. Hay que darlo, ¿por qué? Porque todos esos pedacitos de tierra, si vos juntas todos esos pedacitos y pedazotes de tierra, uh-huh, armás el planeta. O sea, en este momento no se puede hacer lo que se le canta a uno con un pedazo de tierra. Tiene que hacer lo que la naturaleza te está diciendo que tenés que hacer, y lo que también a nivel mundial el Instituto para el Cambio Climático, todos los científicos y demás le están diciendo a los países que tienen que hacer, porque no nos queda mucho tiempo para revertir estos procesos. Pero bueno, en síntesis, lo de los suelos, en síntesis es eso, estamos mal, tenemos carencias enormes, se han ido todo con los barcos, no se repone, todo eso tiene un costo, y bueno, siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, recaudar, facturar. Y nos empobrecemos. Y nos vamos empobreciendo cada vez más pobres, y hasta la tierra fértil, una de las mejores llanuras del mundo, cada vez también más pobre. Hasta la tierra se empobreció con este modelo. Laura, ya nos tenemos que despedir.
Perfecto, nos estamos hablando el viernes que viene. Dale, te agradezco muchísimo, que tengas un lindo fin de semana. Gracias, Mario, igualmente para la audiencia. Gracias. Bueno, y nosotros también nos estamos yendo, ¿eh? Nos vamos. Ahora nos vamos aquí de La Brújula hasta el lunes a las 12 del mediodía, no se olvide. Lunes y martes estamos de 12 a 14 horas. Ahora quédese aquí en Radio La Luna, AM 1140, a escuchar Independiente Rey de Copas con Oscar Algañarás. Hasta pronto.